Bueno, gracias a Dios ya Susanita oró para que el Señor de verdad nos hable en nuestros corazones y nosotros recibamos su palabra como de verdad como lo que es el alimento para nuestra vida, nuestro sustento, nuestro maná para vivir cada día. El tema de hoy es criaturas o hijas de Dios. Es una pregunta, ¿no? Antes quiero hacer una premisa, creo que se dice en español así, ¿no? No es que no me acuerdo del español, pero hay unas palabras que no sé, no me acuerdo cómo se dicen. Premisa se dice, ¿verdad? ¿Sí? Antes de iniciar el argumento. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es esencial para nuestro crecimiento. Es nuestro alimento y sin ella no vamos a crecer. Es imposible que nosotros crezcamos espiritualmente si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios. Y alimentar no significa solamente escucharla, sino hacerla, ¿no? Que nuestra vida sea como ese terreno que da ese fruto de 100, 60 y 30 por uno. Cada uno en su proceso, obviamente. Y la palabra de Dios nos recuerda en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil para qué? Para enseñarnos, para aprender, también para corregirnos, para instruirnos en justicia. ¿Con cuál objetivo? En el versículo 17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Voy a mencionar antes de entrar en el tema específico, si son hijas o criaturas de Dios, 7 cosas que Dios desea para todas sus criaturas. Número 1 es que nazcamos de nuevo a través de aceptar nuestra condición de separación de Dios y reconciliarnos a través de recibir a Jesús en nuestras vidas como Señor y Salvador. No solamente como Salvador, sino como Señor. Es aquel que gobierna nuestras vidas. Número 2, que sigamos creciendo espiritualmente, es decir, madurar y no quedarnos como niñas. Muchas de nosotros somos madres y nunca hemos querido que nuestros hijos se queden como niños, sino que sigan creciendo. Dios es igual, es un padre que quiere que nosotros sigamos creciendo y maduremos. La palabra de Dios dice hasta la estatura de Cristo. Número 3, que aprendamos también a orar por las personas que aún no lo conocen. Porque a veces nosotros vivimos nuestro cristianismo muy individual, no lo podemos a veces compartir o no lo compartimos. Como que lo vivimos como algo muy nuestro. Número 4, que no nos acerquemos a Dios como quien va a un supermercado para agarrar de los estantes lo que hoy necesito. Porque quizás no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero no es una buena actitud buscar a Dios como quien uno va a un supermercado y dice, hoy necesito esto, hoy necesito aquello. No. Y a veces todos nosotros caemos en esto. En buscar a Dios como quien va a un supermercado y agarra lo que necesita hoy. Dios sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad, dice la palabra de Dios, antes que se lo pidamos. Pero tú y yo debemos acercarnos a Dios para estar en comunión con Él y conocer su voluntad para tu vida y para la mía. Número 5, que busquemos su presencia porque tenemos un corazón agradecido, porque reconocemos cuál era nuestro destino y cuán maravilloso es ahora en Cristo Jesús. Número 6, compartir las buenas noticias del Evangelio con las personas que nos rodean. Y número 7, que no nos acerquemos a Dios solo cuando hay una necesidad, sino la necesidad de estar en su presencia, porque la palabra de Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia, no es fácil, chicas, yo lo sé. Yo llevo tantos años en Cristo y me doy cuenta que sí, siento la necesidad, pero tenemos que estar atentas porque
como la misma palabra dice, todas las cosas de este mundo, las preocupaciones, nos alejan de verdad a veces de estar en la presencia de Dios. Yo no estoy diciendo que nosotros no pidamos a Dios en el nombre de Jesús lo que nosotros necesitamos o lo que está en nuestro corazón. La palabra es clara y dice que el Señor provee a cada nuestra necesidad. Sino que nosotros oremos a Dios diciéndole, Señor, yo deseo esto, pero sea hecha tu voluntad, porque tu voluntad es agradable, buena y perfecta. En primera de Juan, en el capítulo 5, 14, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pero dice en el versículo 14 que es la confianza que tenemos que si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Estas palabras son esenciales. Que Dios te dirá sí en base a su voluntad. Nosotros muchas veces creemos que necesitamos determinadas cosas, pero Dios sabe de verdad qué cosa es lo mejor para mí y para ti. ¿Cuántas veces ha pasado en nuestras vidas, en mi propia vida, cuando he vivido momentos de tanta dificultad? Le he dicho, Señor, como dijo Jesús, es nuestra muestra, nuestro ejemplo. Jesús le dijo, aparte de mí este cáliz, pero no sea hecha eso lo que yo quiero, sino haz tu voluntad en mi vida. Y es la misma actitud que nosotros deseamos tener. Entonces, criaturas o hijas de Dios. He tenido en mi corazón compartir sobre esto porque es importante que nosotros sepamos que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijas de Dios o hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. En Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. El alma de su criatura también llevaba la imagen de Dios. El hombre fue creado justo. Eso lo dice en Eclesiastés, en el capítulo 7, en el versículo 29. Dice, mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. El hombre te creó y me creó justa. Pero dice que el hombre buscó artimañas. En otras traducciones, en lugar de la palabra recto, dice justo. Y en lugar de la palabra artimaña, dice perversiones y también pensamientos equivocados. Esa es la realidad de que a veces nosotros tendemos a regresar a pensamientos equivocados. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, tenía ciertas características. Vamos a ver. La primera es que su mente veía claramente las cosas divinas. La criatura de Dios, formada a imagen, creada a imagen y semejanza de Dios, su mente veía claramente las cosas divinas. Número 2, no existía algún error o equivocación en el conocimiento de esa criatura creada a imagen y semejanza de Dios. La voluntad, número 3, la voluntad de esa criatura correspondía inmediatamente a la voluntad de Dios. Y número 4, los pensamientos de esa criatura eran los pensamientos de Dios. Qué bello, ¿no? Allí tenemos que regresar. Porque lamentablemente perdieron esa imagen y semejanza de Dios. Y la criatura de Dios murió espiritualmente. Hubo una ruptura entre ellos y Dios. Y desde allí toda la humanidad viene arrastrada en esta nueva y triste realidad.
separados de Dios por la eternidad. ¿Ese era el plan de Dios? No. Pero ¿qué sucedió? Dios tenía que poner un límite a la maldad del hombre. Y nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de verdad de la maldad del hombre. Pero inclusive hoy nos damos cuenta de la maldad del hombre. Lamentablemente las cosas no han mejorado. Y Dios tuvo que poner un límite a esta maldad. Y es por eso que decidió que debido a la maldad que había en esa criatura, después de la rebeldía y de la caída de Adán y Eva, no podía vivir ya tantos años. En Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 3, dice, entonces el Señor dijo, no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Él dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre es carne, el hombre tiende a pecar, el hombre estaba separado de él. Y en Génesis, en el capítulo 6, versículo 6, dice, y le pesó a Dios haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Wow, yo no sé, a mí me impacta cuando leo esto. Y no quiero tomarlo superficialmente, quiero que Dios me revele y nos revele el impacto en el corazón de Dios de la maldad, de la rebeldía, de la separación de su criatura. En Génesis 6, siempre en el versículo 7 ahora, dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa, porque me arrepiento haberlos hecho. Y en el versículo siguiente, que es el 8, dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La gracia de Dios, siempre. Un Dios lleno de oportunidades para sus criaturas. Esta separación no canceló el ser criaturas de Dios. Y Dios, en su inmenso amor, siempre dio nuevas oportunidades a su criatura, pero la maldad continuaba a gobernar. Éramos enemigos de Dios. Pero Dios buscó la manera de salvarnos. Y en Juan 3:16 nosotros conocemos muy bien ese versículo, que de tal manera, cuán grande amor Dios tuvo por su creación, que mandó a Jesucristo. No se le fue fácil, chicas, ni a Dios ni a Jesucristo. En Romanos 5, en el capítulo 10, habla y dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Si tú has nacido de nuevo, estás sido reconciliada con Dios. ¿Por qué se necesitaba una reconciliación? Porque hubo una separación. No hay necesidad de reconciliación cuando no hay separación, ¿no es cierto? En Colosenses 1, capítulo 1, el versículo 21 y 22 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. La condición de todo ser humano, si no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, es separados de Dios, enemigos de Dios,
Y hay una frase muy impactante. Hijos del diablo, dice la Biblia. Qué fuerte de verdad. En Juan 8:37, y vamos a leer hasta el 44, vamos a leer lo que dice. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, está hablando Jesús, y sin embargo procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hagan también lo que han escuchado de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora ustedes procuran matarme. A mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. En el 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Escuchen lo que les dice Jesús. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les responde, si Dios fuera vuestro padre, ustedes me amarían. Ojo, si Dios fuera vuestro padre, ustedes me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Dijo Jesús. Ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Wow. Es necesario que nosotros tengamos conciencia del sacrificio de Cristo, cuánto le costó a Él hacer la voluntad de Dios y morir en la cruz por ti y por mí. Ese gesto, esa obediencia extrema, nos dio a nosotros un poder. ¿Qué poder? No todas nosotros somos hijas de Dios. Hay un poder que nos da la facultad de ser hijas de Dios. Y está en Juan 1:11. El Evangelio de Juan, capítulo 1:11, es un versículo que lo conocemos muy bien. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Quiere decir que no todos somos hijas de Dios, que no todos son hijos de Dios. Por eso el título, criaturas o hijos de Dios. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿yo soy guiada por el Espíritu de Dios? ¿Permito que el Espíritu de Dios guíe mi vida o la guío yo? O inclusive en mi vida espiritual soy yo la que guío. El poder de ser hijas de Dios ha cambiado tu identidad y la mía. ¿Por qué? Porque si tú has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador y has reconocido que tienes necesidad de una nueva vida, como dice en Juan 3, de nacer de nuevo, entonces tú eres reconciliada con Dios, perdonada, redimida, amada y aceptada. ¡Wow! Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Como vemos, la posición legal de aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor es esta, maravillosa. En ningún momento es mi intención, chicas, dejar en ustedes un sinsabor o tristeza o angustia cuando pensamos a las personas que amamos que no han recibido aún a Jesucristo. No es esa mi intención, absolutamente, pero creo que Dios, nuestro Padre, quiere motivarnos a dejar de vivir nuestro cristianismo privado, solo para nosotras, nuestras reunioncitas, o ir a la iglesia yo, o mi reunión con mis amigas, que también hablo de la Biblia. Dios te está
a mí y a ti motivándonos, corrigiéndonos, reprendiéndonos, exhortándonos a que ya no vivamos un cristianismo privado. Si tú eres una hija de Dios, comparte con tu familia. Tú haz tu parte. Dios ya hizo la suya, mandó a Jesucristo. Él se encargará de cumplir su promesa que dice que tú y tu casa serán salvados, pero nosotros hacemos nuestra parte. Háblale a tu familia de Jesucristo, sobre todo con tus acciones, con tu vida. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de hablarle de Jesús a las personas que Dios pone en nuestro camino? Es verdad, a mí también me ha pasado. Pero llega un momento en que de verdad, profundamente, no puedes ya callar, pero también hay que usar nuestra voluntad. ¿Cuántas personas han pasado por tu vida o pasan por tu vida y no saben que tú eres creyente, y no saben que tú eres cristiana, y no saben que tú eres hija de Dios? Eso pasa. Ahora, el segundo punto que quería compartirles es cómo orar por las criaturas de Dios. Porque es diferente la oración por una criatura de Dios y por una hija de Dios. Son dos tipos de oraciones diferentes. ¿Cómo orar por las criaturas de Dios? No por los hijos o hijas. ¿Ok? Porque nosotros como hijas, es como un padre que tiene una gran riqueza, ¿no? Y sus hijas pueden gozar de toda la riqueza. Pero no todos pueden gozar de esa riqueza. ¿Ok? Nosotros acordémonos siempre que hay una gran diferencia entre ser criaturas y ser hijas de Dios. Y no nos sintamos mal por eso, porque nosotros tenemos una promesa para nuestra familia y tenemos que orar mucho para que el Señor cumplirá su promesa a su tiempo. Nosotros hacemos nuestra parte, así que no perdamos la esperanza, el ánimo y sobre todo que Dios es tan bueno que Él dice que hasta el último momento podremos clamar a Él y seremos salvados, ¿no? O sea, Dios es increíble. Entonces, no perdamos la esperanza ni nos desanimemos porque nuestros familiares o nuestros hijos no están aún convertidos a Cristo. Sigamos orando y sigamos actuando en base a la palabra de Dios, y Dios a su tiempo cumplirá su promesa. Entonces, ¿cómo orar por las criaturas de Dios? Los que no se han vuelto hijos de Dios aún, por consecuencia no han nacido de nuevo. En primer lugar, orar para que el Espíritu Santo los convenza de justicia, pecado y juicio. Eso está en Juan 16:8, ¿no? Dice que el Espíritu de verdad llevará a las personas a convicción de justicia, pecado y juicio, como lo hizo un día con nosotros. Entonces, nuestra oración por las personas que aún no han abierto su corazón a Jesús es, en primer lugar, esa, para que conozcan a Cristo, para que den su vida a Cristo, para que el Espíritu Santo los convenza de justicia, pecado y juicio. Ustedes saben que yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor tiene 21 años y mi segundo hijo tiene 16. Mi hijo mayor, a 18 años, me dijo a mí y a su papá que él había venido con nosotros a la iglesia hasta los 18 años y que ahora él quería tomar su propio camino. Y como yo escuché siempre que Dios no tiene nietos, sino solamente hijos, y que realmente la responsabilidad delante de Dios era hasta que él cumpliera 18 años, y yo, con la sabiduría y la gracia de Dios, hasta los 18 años él cumplió yendo a la iglesia y recibió palabra por tantos años, y la Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía, nunca, y a su tiempo dará fruto, y ahí está la fe, y yo tengo fe que dará fruto. Él son más o menos casi 3 años que rarísima vez va a la iglesia, vive una vida como todos los chicos del mundo,
Y yo sé que no se ha convertido. Porque a veces nosotros, por el miedo, decimos, sí, pero un día él hizo la oración. Perdónenme, chicas, pero eso es como el terreno que dice que se quedó en superficie y no dio fruto. Mi hijo no está convertido, porque quien se ha convertido se nota y tiene deseo de estar con Dios. Entonces, a mí, yo no tengo miedo, porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios porque yo sé que el Señor es misericordioso. Y cuando yo oro por mi hijo, que es una criatura de Dios y que no es hijo de Dios, en primer lugar oro diciéndole, Señor, Espíritu Santo, convéncelo de justicia, pecado y juicio. Hazle entender que la vida que él hace no es la verdadera felicidad, que la felicidad se encuentra en ti, Señor. Padre, y comienzo a orar, pero no tengo esa ansia o esa preocupación de que si él muere hoy día se va al infierno. No tengo eso, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero yo no vivo con esa ansia, porque yo tengo fe en Dios. Entonces no tengo conflicto con él. Yo siempre le digo, hijo, no te separes de Dios. Abre tu corazón a Dios. Y le hablo constructivamente, no peleando, no poniéndole yo la crítica o el juicio. Es el Espíritu Santo que lo convencerá de justicia, pecado y juicio, no yo. No yo. Entonces esa es la primera oración que debemos hacer por las criaturas de Dios y no que no son aún hijos. El segundo es para que Dios se glorifique en la vida de esas personas a través de la dificultad que están viviendo. Por ejemplo, yo veo muchas veces que ustedes en el grupo, yo no estoy activa en el grupo, pero yo sí veo los mensajes. Entonces yo veo que normalmente, como tiene que ser, cada una pide, ¿no? Una oración por tal persona, porque está enferma, porque está eso, porque está el otro, y está bien. Pero antes de pedir por una sanidad física o por un trabajo o por cualquier cosa, tenemos que orar por su salvación, por la salvación de su alma. ¿De qué sirve que se sane el cuerpo y el alma no? Entonces, el segundo punto es que en la situación en que se encuentran esas personas, Dios sea glorificado. ¿Se acuerdan que un día le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó delante de la enfermedad de una persona? ¿Él o sus padres? Y Dios dijo, esta enfermedad, ninguno de ellos ha pecado. Es para que yo me glorifique, para que vean que yo soy Dios. Entonces nuestra otra oración para las personas que no son hijas de Dios o hijos de Dios es, Señor, glorifícate en esta situación difícil que esta persona, mi amigo, mi hijo, mi pariente, mi tío, el amigo de mi hermana, que tú te glorifiques, que Él te busque en este momento de necesidad, que abra su corazón a ti. Y obviamente también, Señor, yo te pido que tú puedas suplir sus necesidades a través de la misericordia. Porque esas personas que no se han vuelto hijas de Dios necesitan la misericordia de Dios. Porque no tienen el poder de haber sido llamados hijos de Dios. Nosotros obtuvimos un gran tesoro por la muerte de Jesucristo. Por eso yo tengo, por eso tú tienes las promesas. No hicimos nada para merecerlas, nada, pero nos fueron regaladas, vivimos en la gracia. Pero las personas que no son hijas de Dios no tienen esa herencia, no la tienen. Entonces oremos porque Dios, en su misericordia, los ayude, los pueda sanar, les pueda proveer a sus necesidades, pero sobre todo que conozcan a Jesucristo, el único Salvador, el único que puede darte la vida eterna. La vida en la tierra es momentánea. Nosotros somos embajadores de Cristo, dice la palabra de Dios. Nuestra vida verdadera está en los cielos. En 2 de Corintios 5:20 dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es lo que yo tengo que también orar por esas personas. Señor, que Él sienta la necesidad de reconciliarse y podemos ir donde la persona, mandarle un mensaje, decirle, reconcíliate con Dios, necesitas reconciliarte con Dios. En Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Está en los cielos, tu ciudadanía y la mía, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos la diferencia
de ser criaturas o hijas de Dios, y cómo orar por las personas que aún no se han vuelto hijas de Dios, que no han tenido el poder. Jesucristo cumplió todo lo que nosotros necesitábamos, pero sin Jesucristo no puedes ser una hija o un hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga y de verdad haga resplandecer su luz en nuestras vidas alrededor de las personas que aún no lo conocen. Que Dios nos bendiga, chicas.